Haciendo que la suerte llueva, que si no nos llega, no tienen ¿Qué escuela. pasa? Bienvenidos a un nuevo capitulazo de Historia Escoria. Vamos, chavales, pues hoy os traigo por fin el último, mejor dicho, apartado de esta saga, ¿no?, que nos hemos inventado en las últimas semanas sobre la conquista romana de la península ibérica o de lo que posteriormente se conocerá como Hispania. Como no puede ser de otra forma, no nos hemos olvidado de nuestro colega Viriato, así que el capitulazo de hoy va a regir sobre las guerras lusitanas. Probablemente de los tres conflictos más importantes que se desatan contra Roma en nuestra península, en esa época prerromana. Probablemente, como decía, pues las guerras lusitanas sean las más famosas. Yo creo que después de las... por encima de las celtíberas y de las cántabras, sin ninguna duda. Para gusto los colores, por supuesto, pero sí que es verdad que la figura de Viriato, por diversas razones que han ocurrido en historia, pues ha estado mucho más idealizada, ¿no? Y quizás se le haya dado más bombo, como se suele decir popularmente, o más fama. Y eso hace que sean sin duda las guerras pues, más estudiadas, mejor estudiadas y bueno, de las que más ejemplos artísticos o cinematográficos se han ido haciendo con el devenir de los años, ¿no? Así que nada, no me voy a enrollar mucho más. Antes de lanzar capitulazo, pues darme un poco de promo. Ya sabéis que si os mola lo que hago, cómo lo hago, podéis apoyarme en el botón centralito de iVoox y que otras formas no económicas de apoyarme que también valoro muchísimo. Así que por favor, darle un poquito, si os mola lo que hago, darle ahí a suscribirse. Y también sabéis que tenemos canal de YouTube donde podéis también pues suscribiros o incitar a la gente a que se suscriba. Y también en nuestro canal de Instagram. Darle ahí un poquito porque eso son otras formas de apoyar en las que no tenéis que gastaros dinero, que son completamente gratuitas y que a mí me ayudan un montonazo a tener un poquito más de visibilidad. No me enrollo más, chavales, vamos con ello. No voy a pensar, solo voy a beber para poder disfrutar. Me voy a enloquecer, sé que ya he pasado demasiado y no voy a joder. Hablo con mi hermano, quiero desaparecer, ya no voy a pensar. Bueno, chavales y chavalas, pues bienvenidos y bienvenidas a este capitulazo sobre Viriato y como siempre hago, vamos a comentar un poquito la estructura de cómo he pensado que podemos organizar este contenido, ¿no?, sobre las guerras lusitanas. Bueno, en primer punto trataremos un poquito de la bibliografía, como siempre hacemos, y luego pues nos iremos a una parte más de introducción, después veremos un poco los conflictos, que los hemos dividido en dos revueltas clave, que ya os iré comentando, y por último, pues un apartado de conclusiones. Pero si tuviese que hacer así un pequeño resumen, os diría esto, ¿no? Para mí, las guerras lusitanas tienen dos momentos muy clave, dos revueltas muy concretas, que son las que inician hostilidades en dos ocasiones diferentes, aunque el conflicto se puede dividir en tres momentos también, pero a mí me gusta verlo así, con estos dos momentos importantes de revueltas, en el que en uno de ellos, en el segundo, pues es partícipe sobre todo nuestro compañero y colega Viriato, que va a ser el protagonista de este capítulo, ¿vale? Bueno, respecto a la bibliografía, ¿qué temitas, qué manuales hemos manejado? Bueno, pues nuestro querido contertulio de siempre, que ya lo consideramos un contertulio más de historia de Escoria, el manual de historia de Roma de la Universidad de Salamanca, de nuestro colega Roldán Herbás, buenísimo, ya sabéis que siempre lo recomiendo para aquellos a los que les mole la historia de Roma o cosas relacionadas con Roma, ¿vale? Como esto, ¿no? Y luego respecto a fuentes clásicas que también hemos trabajado en este capítulo, pues hemos visto sobre todo el tema de Plutarco, Floro y Orosio. Floro y Orosio, que como bien sabéis, pues son dos autores clásicos que ya hemos venido trabajando en capítulos anteriores, como las guerras cántabras o las celtibéricas. Bien, vamos a empezar entonces con el tema de la introducción. Bien, vamos a ver un poco de aclaraciones respecto a las guerras lusitanas, pero también contexto previo, es decir, cuál es el caldo, ¿no?, que se está cociendo a fuego lento previamente al estallido de este conflicto, porque ya sabéis que los conflictos no son de repente, no es que de repente un día Roma, digamos, le entre la manía, ¿no?, o la obsesión en contra de lo lusitano y decida invadir estas tierras, sino que, como bien sabéis, pues siempre hay un pequeño, digamos, caldo de cultivo previo que se ha ido poco a poco generándose, ¿no? Bien. Vamos a empezar un poco definiendo qué son los lusitanos y qué debates existen en torno a la etnia, ¿no? Bien, los lusitanos es un pueblo en el que la mayor parte de la investigación cree ponerse de acuerdo en que podría ser un pueblo de origen celta, aunque esto hay que cogerlo con muchas pinzas porque es una afirmación que está en pleno debate, ¿vale?
Sí que es cierto que, como os digo, quizá la mayor parte de la historiografía esté de acuerdo en que tenga un posible origen céltico, pero hay que decir también que es un tema que está en constante debate y revisión. Así que lo asumimos, ok, aceptamos que la mayor parte de la historiografía se pone de acuerdo en que es muy probable que sea de origen celta, pero no olvidamos que esto está en revisión. ¿Por qué hay en revisión? Bueno, porque está en revisión, mejor dicho, bueno, hay una parte de la historiografía bastante importante también, aunque no mayoritaria, que hablan también de que quizá pudiese ser un pueblo de origen protocelta o itálico incluso, ¿no? Algunos incluso lo vinculan al pueblo etrusco. Bien, ubica espacialmente hablando, ubicadamente hablando iba a decir, pero no se puede decir obviamente, espacialmente hablando, ¿dónde se ubicaban estos pueblos lusitanos? Bueno, su frontera ocupaba la parte oeste de la península ibérica y digamos que esa frontera iría por el norte hasta el río Duero, haciendo frontera con los pueblos galaicos, al este hasta la frontera de Extremadura, al sur hasta lo que se conoce actualmente como el Alto Alentejo, que es una zona extremeña, y al oeste extremeña o abulense, si no me equivoco. Bueno, ya no lo sé la verdad, pero hasta lo que se conoce actualmente como el Alto Alentejo. Y al oeste, obviamente, quedan fronterizados con lo que sería el Océano Atlántico. Si tuviésemos que dar una definición lo más correcta posible de lo que son los pueblos lusitanos, ¿cuál sería esa definición? Bueno, pues sin duda, no es de lo que son los pueblos lusitanos, que es todo lo que acabamos de trabajar, sino de lo que es el conflicto de las guerras lusitanas, pues tendríamos que decir que es un conflicto que mantuvo la República Romana con un conjunto de pueblos del oeste peninsular, en este caso con los lusitanos. Una vez que estos fueron incorporados de forma oficial en la provincia denominada como la Hispania Ulterior, que recordar, la Ulterior es la que está más lejana de Roma y la Citerior la que estaría más cerca de Roma. Ese es el término geográfico a través del cual los romanos distribuían el espacio geográfico, ¿no? Bien, como os decía al principio, hay que tener también en cuenta que este conflicto, para mí al menos, después del análisis que he hecho, tiene dos momentos, dos revueltas clave. Una primera estallada en el año 155 a.C. y una segunda muy importante y muy vinculada al final de la primera, estallada en el año 146 a.C. ¿Estos son los años de inicio y fin de las guerras lusitanas? No, son los años en los que ocurre algo que hace que estalle el conflicto, ¿vale? Son diferentes conflictos, pero sí que es verdad que todos forman parte, tienen la misma idiosincrasia, ¿no? El odio a Roma, digamos, el intento de mantener la independencia frente a la cultura romana, la lucha contra los romanos, bueno, etcétera, etcétera. Son coincidentes, además, una peculiaridad que tienen es que son coincidentes, como ya estudiamos en el capítulo de las guerras celtibéricas, con precisamente estas, ¿no? Un capitulazo que, por cierto, súper recomendado para los que os esté molando la saga de la conquista de Hispania. Las guerras celtibéricas, para mí, que son mis preferidas, con el tema de Numancia y tal, pues échale un ojo porque creo que es un capitulazo que quedó muy, muy, muy guapo, ¿vale? Creo que está de privado para fans, pero bueno, creo que por 1 euro lo podéis ver o escuchar, vamos. Si os interesa el tema, echarle un oído porque ese capítulo quedó guapísimo, yo creo. Bueno, como os decía, pues tenemos hostilidades entre Roma y los pueblos lusitanos, porque tampoco, como ocurre con los celtíberos y los cántabros, se puede hablar de un pueblo lusitano homogéneo, sino que es un conjunto de pueblos con particularidades propias, culturales y étnicas, ¿no? Pero bueno, al final, por simpleza del lenguaje, nos referimos a ellos como pueblos lusitanos. Y hay que saber también que este conflicto, como os estaba comentando, que me voy por las ramas y me pierdo, pues es coincidente con las guerras celtibéricas en el espacio y en el tiempo, lo cual va a hacer que ambos pueblos, los celtíberos y los lusitanos, se nutran unos de otros en su común odio, ¿no? Bueno, odio o en sus comunes hostilidades o intereses en contra de Roma, ¿no? Es interesante saberlo. Tenemos además hostilidades entre Roma y los lusitanos bastante antes del año 155 a.C., que es el año en el que se considera que estalla esa primera revuelta que motiva el inicio de este conflicto de forma oficial, y esos conflictos previos a este primer estallido pues tienen diferentes motivaciones, ¿no? Pero el caso es que ya hay digamos, un contexto prebélico, o bueno, directamente bélico, ¿no? De los lusitanos hacia los romanos y también de los romanos hacia los lusitanos. Los protagonistas de la guerra en la península antes de este estallido del año 55, es decir, esos precedentes, pues
tendríamos como en el año 199 a.C. estallan las confrontaciones entre lusitanos y Roma, y luego ya solo 4 años más tarde, en el año 190, Lucio Emilio Paulo se enfrenta en 2 ocasiones con ellos. En un primer momento es completamente derrotado, perdiendo incluso hasta 6.000 hombres, pero finalmente les vence Lucio Emilio Paulo, acaba venciendo a esta coalición lusitana, que además traía un ejército de 30.000 infantes, o así al menos nos lo cuenta nuestro querido Plutarco. Digo al menos porque ya sabéis que con las fuentes clásicas hay que tener un cierto cuidado. Sabemos cómo a los romanos les encanta vanagloriarse de sí mismos, ¿no? Así que con muchas pinzas siempre las fuentes clásicas. Ese es mi consejo de ahí. En el año 189 a.C., tan solo un año después de esta victoria de Lucio Emilio Paulo, Publio Junio Bruto derrota y mata a 18.000 lusitanos. Su sucesor, entre el año 188 y 186, siempre que hable de años voy a hablar antes de Cristo en estos momentos, lógicamente, va a asediar una de sus ciudades más importantes, matando a 6.000 personas y considerada pacificada, y se considera, mejor dicho, que con esto pues pacifica la zona. Ya veremos que es completamente falso, pero bueno, esto era un poco lo que se andaba considerando. Tras esta pacificación, en el año 179 a.C., firma un tratado de paz con los lusitanos que va a perdurar va a hacer que no haya casi hostilidades de cierta relevancia hasta, como os digo, ese primer estallido serio del conflicto en el año 155 a.C., que es cuando va a estallar la primera revuelta lusitana seria. Todo esto que os he contado previamente, como os decía, son precedentes. Es lo que os decía, el caldo de cultivo, cómo se está cociendo ese caldo de cocido para que se genere esta revuelta lusitana del año 155 a.C. Y es que en este momento Púnico, que no es que sean los punos cartagineses, sino un hombre que se llamaba Púnico, era un caudillo lusitano y se va a liar con Betones para azotar a las tropas romanas en la región. Así, en el año 154 a.C., los lusitanos van a acabar derrotando a Lucio Malio Acidino, que en este momento es el gobernador de la Asia Interior, y ese mismo año, en el 154, también van a derrotar una intentona romana por salvaguardar este honor que les ha sido arrebatado. Así que los lusitanos van a derrotar también a Lucio Calpurnio Pisón en la Baética. Púnico va a morir en este conflicto y va a adquirir el liderazgo de la rebelión otro cacique lusitano llamado Césaro. Un año más tarde, en el 153, Césaro va a derrotar también a Lucio Mumio, y estas derrotas van a animar a los celtíberos a, digamos, pues airearse, ¿no? Agitarse contra el dominio romano, lo cual va a provocar numerosos levantamientos por las zonas celtíberas. Estos levantamientos fueron comentados ya en ese capítulo que os mencionaba antes de las guerras celtíberas. Así, entre el año 154 y 153 a.C., un pretor llamado Lucio Mumio, el que había sido derrotado por Césaro, con 15.000 legionarios, va a sufrir varias derrotas iniciales en las que se calcula que va a perder entre 5.000 y 6.000 hombres en diferentes escaramuzas. Finalmente, los lusitanos, quizá probablemente envalentonados por este cúmulo de victorias que os he ido narrando, van a organizar un ejército ya de forma tradicional, no a la escaramuza, ¿no?, de 20.000 infantes y 5.000 jinetes, pero como siempre suele ocurrir a los pueblos prerromanos, ya en batalla campal oficial, por decirlo así, ahí sí van a ser derrotados por los romanos. De la importancia de estas victorias lusitanas frente a Roma nos habla claramente cómo este pretor, con esta victoria, este pretor romano fue honrado con un triunfo en el Senado y en la propia capital del Imperio Romano, ¿no? El hecho de que el Senado decidiese darle un triunfo a este pretor romano nos habla de la importancia que realmente se le estaba dando a este conflicto, ¿no? Porque nadie daba un triunfo a un cónsul o pretor por ganar un conflicto considerado secundario, ¿no? Sino que se le daba a alguien que realmente había elaborado un gran triunfo para Roma, ¿no? Y así era considerada esta victoria por parte del pretor frente a esta coalición lusitana, ¿no? Y de ello nos habla precisamente pues ese título que se le da en la propia Roma al pretor Lucio Mumio, ¿no? En el año 151 se va a firmar un acuerdo de paz entre Marco Atilio Serrano y los lusitanos, este acuerdo de paz muy influido precisamente por esa derrota sufrida un par de años antes, y el pretor Sulpicio Galba y el procónsul Lucio Licinio Lúculo van a llegar a la zona con el mandato de subyugar a la población de la zona de una vez. Es cierto que les han derrotado en una batalla oficial, es cierto que se ha firmado un acuerdo de paz con ellos, pero la sensación que queda registrada en las fuentes clásicas de cómo de agitada está la zona es terrible.
Se sabe perfectamente que a pesar de esa firma de paz, a pesar de esa derrota, la población lusitana no está por la labor de ceñirse al mandato romano. Así que al final estos dos cargos romanos, tanto Galba como Licinio, Lúculo, van a ser enviados ya con el mandato de acabar por fin de pacificar esa zona, ¿no? Sin embargo, los lusitanos van a causar más de 7.000 bajas en combate a ambos generales romanos y finalmente ambos tienen que retirarse a sus cuarteles de invierno porque llega el invierno y el invierno es muy enemigo de los romanos en Conistorgis con los 20.000 hombres que aproximadamente les quedaban. Los lusitanos finalmente van a enviar una embajada a hablar con Galba para acordar respetar los términos del acuerdo anterior, que no era un acuerdo muy desfavorable para los lusitanos, a pesar de haber sido firmado en una condición de inferioridad respecto a Roma, pues acababan de perder una batalla. Es cierto que supieron arañar bien ciertos acuerdos que les hacían pues estar no demasiado incómodos con la nueva situación, ¿no? Así que los lusitanos van a utilizar esta victoria sobre Roma, esta última victoria, para presionar para que Roma decida respetar ese acuerdo, ¿no? Galba, una persona bastante inteligente y cabrona, si se me permite la expresión, les va a decir básicamente que, bueno, pues que les promete tierras fértiles a cultivar bajo protección de Roma si pertenecían fieles a Roma y se dejaban ya de gilipolleces, por decirlo de alguna forma. Ante esta promesa económica van a acudir, como os podéis imaginar, se calculó en unos 30.000 lusitanos solicitando el cumplimiento de la promesa. Galba va a repartir a estos individuos en 3 campamentos, exigiendo entregar sus armas en señal de amistad con Roma, y entonces el muy perrillo los va a rodear y va a ordenar atacarlos. Esta es una de las escenas más tristes, quizá de la antigüedad, y sin duda más crueles, ¿no? Y es que en estos ataques a población desarmada y engañada se van a producir 9.000 muertos lusitanos, otros 20.000 que más o menos se calcula fueron esclavizados y vendidos a la Galia, aunque según algunas fuentes no superarían los 15.000. Pero bueno, ya sabemos que hay que tener cuidado con esto de las fuentes. De entre los pocos que huyen con éxito, y esto es importante, se calcula que quizá pudieron huir de esta trampa unos 1.000. De entre esos 1.000, y esto ya sí que nos lleva un poco al capitulazo de hoy, al protagonista, dentro de estos 1.000 que consiguen huir de esta trampa, encontramos a Viriato, quien, por supuesto, tendría esta escena presente por el resto de su vida y que sin duda sabemos fue un motor de motivación para elaborar una venganza contra Roma digna, ¿no? Ahora, con un Viriato enfadado, escapado, después de haber acudido a recibir sus tierras, después de haber visto cómo masacraban a sus congéneres, ¿no? Y cómo les engañaban y les vendían como esclavos, que quizás eso es peor que la muerte. Con toda esta información en su cabeza, va a empezar a agitar a la población y este es el momento en el que se considera que comienzan las guerras lusitanas con Viriato. Y así, tan solo un año más tarde, se va a producir, bueno, un año más tarde, no, unos 8 años más tarde aproximadamente, en el año 147 a.C., es cuando se va a producir el estallido del conflicto, esta segunda revuelta. ¿Cuáles serían las causas? Pues sin duda las ansias de venganza de Viriato, que ya hemos comentado, pero también la pobreza en la que ahora vivían los lusitanos. Así, en el año 147 a.C. aproximadamente, Viriato y 10.000 supervivientes de la escena terrible que comentábamos anteriormente van a decidir realizar una incursión en la Turdetania, pero son muy prontamente cercados por Betilio. Este va a ofrecer la paz, pero Viriato no la acepta, también porque tiene miedo de ser engañado y caer en una trampa, como había sucedido en el año 151 a.C. Y Viriato y sus tropas van a conseguir romper el cerco y revertir la situación, lo que va a traer como consecuencia una emboscada a las tropas romanas. Probablemente se dice que pudiera ser en lo que se conoce como el desfiladero del río Barbedusa. El caso es que fuera donde sea, al final esto trajo unas 4.000 bajas romanas y la derrota del pretor. Betilio además es muerto o dado muerte por un soldado lusitano. Esta victoria de Viriato le va a permitir la entrada y el saqueo de la Carpetania a él y a sus hombres por parte de los lusitanos y además le va a dar acceso a ataques a destacamentos romanos del Guadiana y el Tajo. Pero lo más importante es que esta increíble victoria en la que se revierte una situación muy desfavorable ya no es el acceso que le da y la logística que le proporciona, sino es la propaganda. La propaganda que esto va a generar en torno a la figura de Viriato. Es la primera vez que Viriato
se empieza a ver entre los lusitanos como un posible dux, es decir, la consecuencia más importante de esta victoria de Viriato y sus hombres es que ahora los lusitanos empiezan a entender a Viriato como el líder que siempre han necesitado para enfrentar a Roma. Así, en el año 146 a.C. es cuando más o menos se confirma que la percepción que existe en el pueblo lusitano hacia Viriato es la de un líder, la de un dux, un duque. En el año 146 a.C., Viriato además va a conseguir nuevas victorias contra el pretor Cayo Plaucio en Carpetania y también al gobernador de la Citerior, Claudio Unimano y Cayo Nigidio, que fue otro gobernador de la Citerior puesto después de las derrotas que había sufrido el anterior. Ese mismo año, además, se cree que el propio Viriato va a conseguir atacar Segóbriga con mucho éxito y según autores clásicos que habíamos mencionado antes y en otros capítulos anteriores como Oros y Floro, Viriato sería con los estandartes, romanos sagrados, colocándolos estos en los altos de las montañas a modo de trofeo de caza, lo cual os podéis imaginar supuso una humillación terrible, ¿no?, para la cultura romana. Ahora los lusitanos y sus aliados controlan casi toda la ulterior y el sur de la Citerior. Es decir, es el momento de máximo esplendor a nivel geopolítico en este conflicto de los lusitanos. Pensad que han pasado de nada a controlar toda la ulterior, casi toda, porque hay una parte que no, y el sur de la Citerior. Esto es obra de Viriato y, como os decía, esto va a generar que su figura, su idealización política siga creciendo cada vez más y más en el ideario lusitano. Pero también que la sensación de miedo que va percibiendo Roma hacia su figura sea cada vez también más importante, lo cual va a traer una consecuencia buena y una mala. La mala es que obviamente los romanos van a sentir cierto temor al enfrentarse hacia él, pero la buena es que para Roma es que Roma, digamos que va a centrar sus objetivos en Hispania de forma más seria, ¿no? Y además, esta, digamos, preocupación importante de Roma hacia el problema hispano va a coincidir con el momento en el que se acaba la guerra contra Cartago. Es el momento en el que Roma vence a Cartago en la Tercera Guerra Púnica, dando por finalizado para siempre este conflicto y por lo tanto esto trae como consecuencia que Roma pueda destinar más hombres y mejores generales al conflicto lusitano. Hombres y generales que tenía obviamente invertidos en el conflicto cartaginés, que tenía una mayor relevancia para Roma. Así, Quinto Fabio Máximo Emiliano va a sustituir a Cayo Plaucio por sus derrotas. Este va a venir además con importantísimos refuerzos, trae más tropas y además trae una experiencia militar importantísima. Emiliano además en sus primeras campañas muy rápidas va a conseguir que Viriato deba retirarse y los lusitanos van a perder el control de las ciudades más importantes en favor de Roma. Sin embargo, aunque Emiliano, como os decía, tiene cierto éxito en su campaña, al fin y al cabo es considerado un fracaso, pues no consigue capturar a Viriato y la mayor parte de sus hombres acaban desapareciendo en diferentes escaramuzas. Es un poco lo que le viene pasando a Roma en los tres conflictos, ¿no? Les pasó en el conflicto cántabro, les pasó en el conflicto celtíbero y les pasa también en el conflicto lusitano, que son victorias en campo abierto muy claras, pero sin control del territorio, ¿no? Es complejo esto, ¿no?, de comprender, pero es cierto que a veces las victorias militares, a pesar de los prejuicios que tenemos, no traen como consecuencia una victoria social o política, ¿no? Y esto es un poco lo que les pasaba a Roma, que vencían en batalla, pero no en la realidad de la gente, ¿no? Entonces al final no terminaban de adueñarse del territorio de forma realista, no oficial, sino realista, y al final pues se seguían dando escaramuzas, pueblos pequeñitos que ayudaban a los ejércitos lusitanos, gente que se iba uniendo a estas escaramuzas, bueno, y al final el problema, la llaga no terminaba nunca de ser extirpada, ¿no? Como os decía, pues se dan conquista de las ciudades más importantes, pero no un control del territorio a nivel real. Además, a esto hay que sumarle que a fin de recuperarse, Viriato va a decidir animar a la belicosidad a los celtíberos también y tener que tener en cuenta que Viriato en este momento ya no solo es famoso como símbolo de la lucha contra Roma en la zona lusitania, sino que también lo es en la zona celtíbera. Entonces va a ser más fácil que los celtíberos, digamos, tengan una mayor motivación a enfrentarse a Roma si una figura como Viriato se lo está pidiendo que si se lo pide pues el púnico este de antes, por ejemplo, ¿no? Esto va a provocar que arébacos, bellos y titos se unan a lusitanos y betones y estalla así la que es considerada la tercera guerra celtíbera.
esta ya no me voy a parar a comentarla porque ya la comentamos en el capítulo que os aconsejo de nuevo que escuchéis porque os va a molar bastante. El caso es que entre el 143 y el 142 a.C., Viriato va a hostigar con éxito toda la Hispania Citerior, en ese momento gobernada por el famoso Metelo. Llegará incluso a conquistar la ciudad de Tuci, lo que actualmente es Martos. Y así llegaríamos a una serie de éxitos lusitanos que se dan aparte de esta conquista y mucho hostigamiento en forma de racia y emboscadas que finalmente traen como consecuencia que Roma decida reforzar la zona aún más. Y por ello va a enviar a España al cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano, con la suma de 18.000 infantes, 1.600 jinetes de caballería, 10 elefantes y 300 jinetes númidas, enviados por su colega el rey Micipsa. Bien, aquí se ve claramente cómo ya Roma, una vez finalizado el problema cartaginés y ahora viendo que bueno, el tema lusitano se está empezando a liar con el celtíbero y la cosa se está volviendo cada vez más compleja, vemos cómo de verdad Roma empieza a invertir dinero de verdad, ¿no? Vemos esa movilización de elefantes, de jinetes númidas, de caballería, bueno, empezamos a ver ya cosas más serias, mejores cónsules generales, ¿no? El caso es que en esta campaña de Serviliano, este mismo va a reconquistar lo primero toda la zona sur, incluida esa ciudad de Tuci, la actual Martos, que os decía que Viriato había arrebatado a Roma, ¿no? Y va a perseguir a Viriato, que este va a acabar, digamos, acorralándose a sí mismo, retirándose hacia la zona lusitania, obviamente, lusitana. Viriato va a terminar utilizando esa retirada, reutilizándola, convirtiéndola en una ofensiva y va a conseguir cercar a Serviliano mientras este estaba asediando la ciudad de Erisana, actual Zalamea de la Serana o Azuaga. Viriato va a realizar una incursión nocturna al campamento de asedio romano que va a acabar provocando un acorralamiento al propio contingente latino, ¿no? La situación va a traer como consecuencia que Viriato fuerza a el propio Serviliano a firmar un foedus, es decir, un tratado, un acuerdo de paz en el año 140 a.C. Y además, este tiene la peculiaridad que es el primer acuerdo de paz firmado entre Viriato y Roma, o entre los lusitanos y Roma, que va a ser ratificado por el Senado, lo cual nos habla muy fuertemente, además, de cómo Roma se empezaba a sentir seriamente presionada por Viriato y sus ejércitos. Porque el hecho de que esto pasase por el Senado y tuviese una ratificación en positivo, nos habla ya de que Viriato tenía ya el poder, ¿no? O los lusitanos tenían ya la fuerza política a través de la militar de forzar a Roma a firmar cosas que no querían firmar. Porque si os des cuenta, ahora voy a deciros 3 puntos de este tratado, es un tratado muy positivo para los lusitanos. Primer punto importante del tratado: independencia política y administrativa para las tierras de la Lusitania que van a ser poseídas por Viriato. Los romanos, segundo punto, reconocen a Viriato como dux de los lusitanos y además le dan el título de amigo del pueblo romano. Tercer punto, que yo creo que era la motivación real del Viriato, ¿no? Parece que pues pretendía ser el rey de toda Lusitania, en una Lusitania en paz con Roma, ¿no? Así que digamos que se vuelve a reafirmar muy claramente que Viriato se convierte en el rey de los lusitanos, convirtiéndose también en propietario de esas tierras, pero que a la vez se recalca que es amigo de Roma. Digamos que Viriato quiere convertirse. O sea, Viriato no quiere, no es como Aníbal en las guerras cartagineses, que quiere exterminar Roma, ¿no? Quiere ser el rey del mundo, pero quiere hacer desaparecer a los romanos. No, Viriato quiere ser el rey de la Lusitania conviviendo con Roma. Digamos que es un poco la diferencia, ¿no? Y lo deja muy claro en ese tercer punto de este tratado. Este tratado tenía más puntos, obviamente. Os estoy leyendo los que, bajo mi punto de vista, pues son los más interesantes y los que quizá más nos pueden interesar como amantes de la historia de este tipo de conflictos, ¿no? El caso es que a pesar de este tratado y de esta paz favorable a los lusitanos y forzada por Viriato a Roma, finalmente, como os podéis imaginar, porque sabéis que los lusitanos pues, no les fue muy bien al final, ¿no? Se van a reiniciar las hostilidades. El foedus, como os podéis imaginar, este pacto, pues no está muy bien visto por Roma, ya que responde más a una necesidad de urgencia del momento de una derrota que a una realidad, ¿no? Y la cesión que Roma hace a Lusitania, pues es para el Senado inaceptable, pero sobre todo humillante. De hecho, el propio Serviliano es sustituido por su propio hermano, Quinto Servilio Cepión. Este va a reanudar la guerra en Lusitania con el permiso previo del Senado, pasándose por la torera el pacto que habían hecho, y Cepión va a llegar con tropas y Viriato va a tener que huir hacia la Carpetania.
A la vez que huye, Viriato va a tener que hacer frente al hostigamiento que le va a propinar Marco Popilio Lenas desde la provincia Citerior. Finalmente, el pobre Viriato pues, se va a ver obligado a negociar con Roma a través de Lenas. Este le va a exigir a Viriato la entrega de las armas y desertores romanos. Esto es algo que no os he comentado, pero una cosa muy común es que según Viriato iba venciendo batallas y sobre todo iba engrandeciéndose su figura y ensombreciendo la de los generales romanos, iba generando ese temor en las tropas romanas, había muchos legionarios que, digamos, traicionaban a Roma para pasarse al bando eh, lusitano. Además, no todos eran romanos, sino que muchos eran propios hispanos que sabían, vamos, nativos de Hispania, no tenían por qué ser lusitanos, ¿no? De otras culturas, pero que se habían unido al ejército romano y que preferían estar realmente con Viriato y sobre todo cuando este empezó a tener éxito, pues a toro pasado, ¿no? Que se suele decir, pues ya sabéis. Viriato, ante estas condiciones inaceptables, pues se va a negar completamente y más recordad que él tiene muy presente lo que ocurrió con Galba, ¿no? Y aquel tratado trampa que se firmó en el año 141, creo que fue, o 155, sí. Y bueno, pues finalmente en el año 139 a.C., Viriato decide ya negociar de nuevo con Roma porque la presión que ésta está ejerciendo a él y a sus hombres es ya inasumible. Esta vez Viriato va a negociar directamente con Cepión y para llevar a cabo esas conversaciones va a enviar como embajadores a 3 turdetanos de su máxima confianza, que son Audax, Ditalco y Minuro. Bien, lo que os voy a contar ahora es probablemente el acontecimiento más famoso de toda la conquista hispánica, o sea, de las 3 guerras que rodean a la conquista de Hispania, las celtíberas, las cántabras y las lusitanas. Podríamos decir que de las celtíberas su episodio más famoso es la resistencia numantina, ¿no? De las cántabras quizá el episodio del Monte Medulio. Y de las lusitanas es lo más famoso, probablemente es lo que os voy a contar ahora. Pero si tuviésemos que buscar un acontecimiento en general de toda la conquista hispana, este sin duda lo que os voy a contar ahora es el más famoso. Y es la traición a Viriato. Y es que según Apiano, Cepión, que era el hombre de Roma encargado de llevar a cabo esa negociación con esos embajadores turdetanos, va a prometer a esos embajadores riquezas, poder político y tierras si asesinaban a su propio líder, Viriato. Las fuentes contemplan también que la idea de este asesinato partiera quizá ya no de la parte romana, sino de los propios 3 embajadores turdetanos, quizá cansados ya de tanta guerra, ¿no? Y al final, la leyenda lo que cuenta es que al volver del campamento de Cepión, mientras Viriato dormía, le clavaron un puñal en el cuello, porque Viriato se dice que siempre dormía con la armadura puesta, quizá por ese miedo, ¿no?, a ser traicionado. Y volvieron al campamento romano, pues estos 3 embajadores, estos 3 traidores, ¿no?, a cobrar su recompensa. Y ahora es cuando viene la frase famosísima que todo el mundo escucha alguna vez, o que si no la habéis escuchado, seguro que la digo, vais a decir, coño, me suena. Y es que cuando estos 3 traidores a Viriato, ¿no?, Audas, Ditalco y Minuro, fueron al campamento romano a pedirle a Cepión su parte por haber asesinado a su amigo y líder Viriato, Cepión les contestó: Roma no paga traidores. Roma tradito virus non premiat, ¿no?, que es como se dice en latín. Y esta frase, pues sí que seguramente os haya sonado, ¿no? De Roma no paga traidores. O sea, a mí me parece algo increíble, ¿no? Quizás sea verdad, quizá no lo sé, pero me pone los pelos de punta siempre que recuerdo este episodio, ¿no? Como Roma sabe que le van a traicionar, pero juega con esa sapiencia para que cuando vienen a recobrar, a cobrar pues su recompensa por haber traicionado y asesinado a su líder, Roma les dice, ok, la habéis matado y me habéis quitado un peso de encima, pero yo no voy a recompensar esta actitud cobarde y traidora que habéis tenido con vuestro amigo y líder, al cual, por cierto, los romanos respetaban profundamente, ¿no? Y quizá por ahí viene un poco la frase de Roma traito virus non premiat. Roma no paga traidores. Bien, ¿qué nos dice la historiografía o la investigación? Porque ha habido mucho debate en torno a este episodio. Bueno, la mayor parte de la historiografía se inclina a pensar que todo esto es culpa de Roma, o sea, es, digamos, táctica tramposa romana. Ya hemos visto en otros momentos y además en las propias guerras lusitanas como los romanos son grandes aficionados a la trampa y la mentira, ¿no? Y la historiografía moderna admite que quizá pudiera ser una invención posterior de las fuentes clásicas romanas para esconder la forma de actuar romana rastrera. Es decir, que quizá las propias fuentes latinas romanas se inventaron que la idea pudiera partir de los propios turdetanos a fin de
que no pareciese que la propia Roma había orquestado todo el plan de traición. Sea como fuere, al final lo que está claro es que Viriato fue asesinado y traicionado por sus propios amigos y probablemente pues esos amigos tuvieran algún tipo de pacto con Roma, que ya no sabemos si la frase de Roma no paga traidores o tal ocurrió de verdad. A ver, aunque suene un poco duro, molaría que sí, porque es muy romántico, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabemos. El caso es que Viriato, al final, lo más curioso de todo es que un poder impresionante, el mayor del mundo en ese momento que era Roma, fue incapaz de acabar por sus propios medios con Viriato y tuvo que recurrir al engaño y la traición para conseguirlo, ¿no? Y eso pues habla muy bien de la figura de Viriato como líder, como político y como militar. La importancia de Viriato no solo es demostrable en las fuentes clásicas, sino también en el funeral que reflejan esas fuentes que se le hizo, pues hablan de que el ejército lusitano llevó a cabo un funeral de dimensiones estratosféricas, hablando de incineración, sacrificio de animales, sacrificios humanos incluso, posiblemente era una manera lusitana, ¿no?, de actuar ante grandes eminencias que morían, y hablan de que incluso se realizaron 200 combates en su honor, y todo ello, pues como os decía, nos habla de la importancia que Viriato supuso para el pueblo lusitano. Su muerte supuso el inicio del fin de la rebelión lusitana en contra de Roma, aunque no el fin inmediato, o sea, es decir, las guerras lusitanas no acaban por la muerte de Viriato, van a acabar un poco después, pero sí que es verdad que su muerte siempre se dice que supuso lo que os decía, el inicio del fin de la rebelión lusitana. La rebelión, como os decía, aún así y con todo continuó, con Táutalo como líder, que va a ser el sucesor natural de Viriato, y hubo dos intentonas importantes. Una primera en el año 139 a.C. para tomar Saguntum por parte de los lusitanos, fracasada, y otra de tomar el Valle del Betis. Ambas fracasan, aunque la propia intentona nos habla de que al menos la iniciativa lusitana en contra de Roma seguía existiendo. Finalmente, Táutalo se va a ver obligado a firmar una paz con Cepión, también de nuevo con este personaje, Cepión, y la pacificación total de la zona no llegaría hasta el año 60 a.C. aproximadamente. Aunque para muchos la fecha final del conflicto va vinculado a la muerte de Viriato en el año 139 a.C. Estos son todos los debates. ¿Cuándo acaba exactamente las guerras lusitanas? ¿No? Hay algunos que piensan que es con la muerte de Viriato, todo lo que ocurre después ya tiene un grado muy menor, muy inferior de importancia, y hay otros que se van hasta el año 60 a.C., que es cuando se firma esa paz con Cepión, que va a traer como consecuencia la pacificación de esa zona, ¿no? Yo me inclino más por la del año 60, la verdad, porque bueno, yo sé que Viriato sería una figura importante, pero no creo que fuese tan vital como para que su muerte trajese como consecuencia la pacificación del territorio. Lo que va a traer como consecuencia la pacificación del territorio es el pacto en el que se pone eso expresamente y que además a partir del cual ya no hay conflictos de la zona datados, ¿no? Así que para mí sería el año 60 a.C. Bien, ya con esto nos iríamos al apartado de conclusión, que sería con el que finalizaríamos este capítulo. Y bueno, yo quería acabar pues hablando un poco de si la figura de Viriato está realmente idealizada o no. Pues la verdad es que nadie lo sabe, yo tampoco, no voy a ser yo una excepción, no voy a ir yo aquí de listillo, porque esto sí que no se puede uno mojar. Pero sí que es cierto que sabemos algunas cosas. Yo personalmente sé algunas cosas. Y sé que, por ejemplo, en el siglo XX, es decir, del año 1900 al año 1999, pues la figura de Viriato ha sido utilizada, politizada e idealizada por el chauvinismo reinante en España con Franco y en Portugal con Salazar. Son naciones que han pasado una época de dictaduras muy grandes. Creo que la de Portugal, además, no sé si fue la dictadura más longeva de Europa, me parece, junto a la de Franco, ¿no? Son dos momentos en los que ambas naciones viven casi 40 años de dictadura, ambas. Y bueno, pues ambas van a utilizar la figura de Viriato como elemento de pegamento nacional, como elemento nacional, ¿no? Nacionalizador. Van a ensalzar mucho su figura. Por ello, tenemos que tener cuidado con la idealización de Viriato, porque probablemente no fuese tan importante como nuestro inconsciente parece de importante, ¿no? Fue importante, sí, por supuesto, si no, coño, Plutarco, Orosio, Floro, no le habrían dejado escrito sobre él, obviamente. Pero no tenemos que tener quizá esa imagen, ¿no?, de casi un semidios de Viriato, ¿no? Que sí que se dio en el franquismo o en el salazarismo portugués. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de esta importancia que estos regímenes chauvinistas le dieron a la figura de Viriato, es como
cuando estalla la Guerra Civil Española, en el año 36, hay un regimiento de voluntarios portugueses que deciden ir a luchar a España por el bando nacional, por el bando franquista, por el bando sublevado. Y curiosamente, este regimiento voluntario se llamaba los Viriatos. Ahí vemos claramente cómo se va a vincular la figura de Viriato a estos regímenes totalitarios, ¿no? Y cómo lo van a utilizar como elemento pues nacional, de honor, de orgullo, pues ya sabemos un poco cómo estos regímenes se las gastaban en términos propagandísticos, ¿no? El chauvinismo pues estaba a la orden del día. Bueno, con esta reflexión sobre la idealización o no de Viriato termino. No quería irme sin aprovechar para, como estábamos hablando de regímenes totalitarios y tal, es un tema que me apetece mucho traer al podcast alguna vez. Ya hicimos un capítulo especial para fans sobre ello, pero sí que me gustaría hablar a lo mejor en concreto del franquismo, o en concreto del salaracismo, o en concreto del estalinismo, o tal. Pero no sé si es un tema que me da un poco de pereza, que genere mucha polémica, porque evidentemente es un tema en el que aunque yo no quiera, voy a dar juicios de valor. Entonces es que, no sé, o sea, me apetece hacerlo, pero no me apetece generar mucha polémica, la verdad, aunque bueno, al final siempre acabo haciendo lo que me da la gana, así que bueno, no sé, ya veré cómo vamos. Pero sí que me molaría que si os apetece, que traiga temas más contemporáneos como eso, como el franquismo, la guerra civil, el nazismo, el fascismo italiano, el comunismo. Si queréis temas así quizá más de política ideológica, ¿no? Yo encantado, a mí me flipan y controlo bastante y podría hacer algún capítulo chulo. A lo mejor un capítulo para el fascismo, uno para el comunismo y tal. Bueno, dejádmelo en los comentarios para que yo lo sepa y vea un poco cómo lo podría organizar. Yo no me enrollo más, chavales. Ha sido un placer hacer esta saga de la conquista de España. Con este capitulazo cerramos. Nos vemos en una semanita con otra nueva saga, probablemente, aunque todavía no sé qué leches voy a hacer. Un besote. Chao, chao. Me quedan no sé cuántas paradas, por eso aquí nadie para. Y todos estos raperos se pensaban que no daba la talla. Y lo que me pasa es que jamás yo le pedí a nadie nada. Y ahora saben que yo tengo la palabra dorada. ¿Y qué pasó, primo? Estos Golden Words, para el que me apoyó, pero también primo para el que no creyó. El dinero y la fama es una moda pasajera, pero este sentimiento seguirá cuando me muera. Y ahora dime qué es lo que a ti te